Bienvenidos de nuevo, mis queridos oyentes, a Ecos de lo Desconocido. Esta noche, continuamos nuestro viaje por las historias de terror que nos envuelven en misterio y suspenso. Prepárense para escuchar relatos que nos harán cuestionar lo que realmente conocemos y lo que se oculta en las sombras. Recuerden, si tienen sus propias historias que compartir, siempre pueden llamarnos o enviarnos un mensaje. Sus relatos son el alma de nuestro programa. Así que, sin más preámbulo, comencemos esta noche perturbadora. Nuestra primera historia de esta noche es El susurro en el viento, un inquietante relato que nos llega de parte de Nicolás desde Valparaíso. Nicolás narra cómo una brisa fría cambió su vida para siempre. Era una noche oscura, y Nicolás decidió salir a dar un paseo por la playa. El sonido de las olas rompía contra las rocas, creando una melodía hipnótica. Pero, mientras caminaba, comenzó a escuchar un susurro. Era un murmullo suave, casi imperceptible, que parecía venir del mar. Al acercarse a la orilla, el susurro se volvió más claro. Era una voz que le llamaba por su nombre, una voz que reconocía. Era su hermana, que había desaparecido años atrás. Nicolás sintió un escalofrío recorrer su espalda. En ese momento, decidió seguir el sonido. Mientras se adentraba en la oscuridad, las olas parecían querer arrastrarlo hacia el fondo. Pero, en su corazón, había una mezcla de miedo y esperanza. ¿Podría ser que su hermana estuviera allí, atrapada entre la vida y la muerte? Y aquí les pregunto, oyentes, ¿alguna vez han sentido que alguien que han perdido está cerca de ustedes? Al final de su búsqueda, Nicolás encontró un objeto que pertenecía a su hermana, un pequeño colgante, pero también descubrió que los ecos del pasado son difíciles de desvanecer. Nuestra segunda historia es La sombra en el espejo, un relato escalofriante que nos llega de Ana desde Bogotá. Ana nos cuenta sobre su experiencia con un viejo espejo que había pertenecido a su abuela. Desde que era pequeña, Ana había sentido una extraña atracción por ese espejo, que siempre había estado colgado en la pared del pasillo. Pero había algo inquietante en él, algo que le hacía sentir que no estaba sola. Una noche, mientras se preparaba para dormir, Ana se detuvo frente al espejo. De repente, notó una sombra detrás de ella, una figura oscura que parecía moverse a su alrededor. Al girarse, no había nada, pero al volver a mirar el espejo, la sombra estaba allí, sonriendo. Ana decidió investigar la historia del espejo y descubrió que había una leyenda familiar sobre una antepasada que había utilizado ese espejo para comunicar con el más allá. Y aquí quiero preguntarles, queridos oyentes, ¿alguna vez han sentido que un objeto tiene una conexión especial con el pasado? Al final, Ana se da cuenta de que la sombra no solo representa un miedo, sino también una conexión con su linaje y su historia familiar. El espejo se convierte en un portal hacia lo desconocido y al enfrentarse a su sombra, encuentra la fuerza para reconciliarse con su pasado. Finalmente, cerramos este capítulo con El jardín olvidado, una historia que nos llega de Carlos desde Sevilla. Carlos comparte su descubrimiento de un jardín escondido detrás de su casa, un lugar que parecía estar atrapado en el tiempo. Un día, mientras exploraba el patio trasero, Carlos encontró una puerta cubierta de hiedra. Al abrirla, se encontró en un jardín deslumbrante, lleno de flores que nunca había visto antes. Pero había algo extraño en el aire, una sensación de nostalgia y tristeza. En el centro del jardín, había una fuente antigua que parecía estar olvidada. Al acercarse, escuchó risas de niños, pero no había nadie a la vista. Carlos sintió que el jardín estaba vivo, que albergaba recuerdos de un pasado lejano. Y ahora, queridos oyentes, les pregunto,
¿Alguna vez han encontrado un lugar que les haga sentir que el tiempo se ha detenido? A medida que Carlos pasaba más tiempo en el jardín, comenzó a descubrir objetos perdidos de su infancia, juguetes y cartas que lo llevaban a momentos felices. Pero el jardín también guardaba secretos, y al desvelarlos, Carlos tuvo que enfrentar su propia historia y los recuerdos que había enterrado. Y así llegamos al final de nuestro segundo capítulo en Ecos de lo Desconocido. Historias que nos recuerdan que el pasado nunca está completamente enterrado y que a veces, lo que buscamos está justo frente a nosotros, esperando a ser descubierto. Gracias por acompañarnos en esta noche llena de misterio. No olviden que sus historias son bienvenidas, y hasta la próxima, que los ecos de la noche les traigan sueños intrigantes, o tal vez, un poco aterradores.